A ver, empezamos grabando. ¿Quién es el iPhone? ¿Quién está ahí? Paul, bienvenido. ¿Dónde está el Cristian? ¿Qué pasó con el Cristian? No saben. ¿Se casó? ¿No? Sí, ay, si se casó, sí, ya hay que justificar todo, el pobrecito. Bueno, vamos a compartirles la pantalla. Ujú. Ese es, ¿no? Sí, sí, ¿no? Ese era el ejercicio. Sí, ese. Ya, ok. A ver, entonces, voy a partir de los equivalentes, al menos, ¿no? Hasta donde está ahí, comenzadito. Tengo una resistencia total para el, pero necesitaría espacio. Ujú. Ya, ahí tengo. Bueno, entonces llego a una resistencia total de 20 ohmios aquí. Aquí y ya. Esto saqué de acá, perfecto. Y luego la de en paralelo que está aquí, saqué de aquí 2,5 ohmios. Listo, entonces lo que tengo es un circuito de esta forma. Luego tengo este circuito que sería un equivalente, se convierte en serie. Y en serie solo sumo los dos y tengo este de aquí. Muy bien. Y luego calculo la intensidad y la intensidad me sale 4,4 amperios. A ver, no sé si hasta ahí está claro. ¿Tiene alguien o quieren que empiece desde el principio todo? No tengo ningún problema si es por eso. Y listen, puede empezar desde el principio, por favor. Ahí está, no ve, chuta, ya me fregó ya. Estaba esperando que me digan, no, de ahí en adelante. Bueno, vamos por la cambio. A ver, entonces voy a tener que borrar, pues. A ver, voy a borrar todo esto. Vamos a hacer desde el principio. Listo. Entonces, voy a poner esto, borremos esto. Hasta ahí se pueden dar cuenta. Ujú. No. A ver, ya. Lo que he puesto ahí es más o menos una consecución de lo que voy a hacer. ¿No es cierto? Resuelvo el primero que está aquí, voy a resolver este de aquí y obtengo este resultado. Por eso está con ese color. Resuelvo este de acá y tengo este resultado. Por eso está con el color azul. ¿Ya? Y finalmente resuelvo estos dos y obtengo este resultado. ¿Ok? Hasta ahí está claro, chicos. Ya, muy bien. Entonces, ahora tenemos una especie de resumen de circuitos que voy a ir llenando y esos me van a ayudar a obtener toda la información que necesito. Listo. Si resuelvo los que están en rosadito, entonces voy a tener que aquí digamos que sale una resistencia R1. ¿Ya? Vamos a llamarle R sub 1. Entonces, la resistencia R sub 1 va a ser igual a 10 ohmios más 10 ohmios, ¿no? Porque están en serie. Aquí voy a poner, están en serie. Y en serie lo único que hago es sumar las resistencias. Entonces 10 más 10 me da 20 ohmios. Y ya tengo la respuesta de la resistencia 1, que es el equivalente a esas dos que están arriba. Me siguen, ¿verdad? Bueno, vamos con la resistencia que ahora le voy a llamar R2, que sale de esa conexión en paralelo, ¿no es cierto? Verán, chicos, lo mismo me da que esta conexión estuviera así. Igual, ¿sí ven?
también es en paralelo. Sigue siendo en paralelo, porque de un punto se deriva. ¿Ya? Entonces, para que no tenga ninguna duda. Vamos a calcular entonces la resistencia R2, pero al estar en paralelo tengo que plantear 1/R2 igual 1/5 más 1/5, ¿no es cierto? Esto es porque están en paralelo. Y resuelvo. Me quedaría 1/R2 es igual a 1/5 más 1/5, 2/5. Le doy la vuelta a eso. R2 es igual a 1, bueno, es igual a 5 medios. Y esto es igual a 2,5. O sea, que la resistencia 2 es igual a 2,5 ohms. Y ya tengo la resistencia 2, lo que está en azul. Hasta ahí ningún problema. Voy a pasar los valores para tenerlos a la mano. R1 va a ser 20 newtons, lo voy a poner aquí, en este circuito. Y acá le voy a poner 2,5. ¿No es cierto? Ya está. Ahora, voy a resolver estos dos circuitos, estos dos resistencias. Y esas resistencias están en serie y me van a dar esta resistencia aquí que le vamos a llamar resistencia total. Si están en serie, entonces a esta le voy a llamar ya R total. Entonces, R total va a ser igual 20 ohmios más 2,5 ohmios. ¿Por qué? Porque están en serie. Entonces, la resistencia total va a ser igual a 22,5 ohmios. Y ese valor le paso al último circuito. 22,5 ohmios. ¿Estamos bien? Ok. Y ahora nos toca regresarnos para poner toda la información en el circuito. En el circuito que está aquí, este circuito necesita calcular la I. Tengo los voltios, que son 100 voltios, y los voy a poner aquí. Pero me falta la I. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en ese circuito, calculo la I. La I va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Esto es igual 100 voltios entre la resistencia, 22,5 ohmios. O sea, me sale, ¿cuánto me da eso, chicos? Si hicieron, tienen que tener eso. 4.44. 4,45. 44. 4,44. Unidades amperios. ¿Ok? Y ya tengo toda la información de este circuito, si ustedes se dan cuenta, ¿no? La intensidad es igual a 4,44 amperios. Ya, ahí tengo toda la información de ese circuito. Bien, ahora miren, chicos. Esta intensidad, cuando el circuito está en serie, como este de aquí, dice que tiene que ser constante. ¿Sí? Cuando está en serie, la intensidad es constante. Entonces, ese valor voy a pasar a este circuito.
Me explico. Aquí están los 100 voltios y me falta poner la intensidad y la resistencia, ¿sí? Entonces, voy a hacer un poquito más grande para que se den cuenta por qué. Pongo aquí intensidad 4,44 amperios. Y acá también voy a poner intensidad 4,44 amperios. ¿Sí ven? Estoy poniendo la información en las resistencias. ¿Qué me falta calcular ahí? Los voltajes, ¿no es cierto? Que una cosa es el voltaje general de todo el circuito y otra cosa es el voltaje que tiene las resistencias. Aquí voy a poner voltaje igual para que se acuerden y acá también voltaje igual. ¿Cómo calculo los voltajes para este circuito? Entonces, a ver, yo creo que voy a necesitar un orden de alguna manera. A este le voy a llamar circuito A, por ejemplo. Este que es el circuito A. A este le voy a llamar el circuito B. Y este finalmente el circuito C. El circuito C está resuelto. Voy a pasar la información del circuito B. Entonces voy a poner aquí trabajando para el circuito B. ¿Ok? Y me pongo a trabajar ahí. Para el circuito B tengo, me pide los voltajes. Entonces, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje es igual a 4,44 por la resistencia. ¿Cuál es la resistencia ahí? 20 ohmios, ¿no? ¿Cuál es el voltaje, chicos? 88.8. Mm, sí, 88,8. Voltios. Ya está. Y calculo el otro voltaje. Este viene acá, ¿no es cierto? 88,8 voltios. ¿Ya ven? Esto es resistencia igual, para que se acuerden. Aquí también esto es igual a resistencia. Ya. Calculemos el otro voltaje. Voltaje igual, intensidad por resistencia. Voltaje igual, 4,44 y ahora por 2,5, ¿sí? Voltaje igual. Un amable que me dé el valor, por favor. 12.1. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Camille? 11. 8, 5, claro. 10, 11. 11 voltios. Y paso ese valor acá. ¿Ya ven? Si se dan cuenta, el circuito B está completamente resuelto. Tengo la información de todas las resistencias, ¿no? El voltaje del circuito, la intensidad del circuito, ¿no? Es la misma porque es constante 4,44 y los voltajes en cada resistencia y además los ohmios de cada resistencia. Está hecho, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ok. Bueno, vamos al circuito A. Trabajando en el circuito A. Muy bien. En el circuito A. En el circuito A tenemos dos condiciones. Esta parte de aquí, que me dice que están en paralelo. Y cuando están en paralelo, el voltaje tiene que ser constante.
Eso dice, ¿no es cierto? ¿Sí? Y lo que tengo aquí constante es la resultante, el R2. ¿Sí ven aquí el R2? Muy bien. El R2 salió de este de aquí. Ahí está en azul. ¿Y cuál es el voltaje ahí? 11 voltios. Entonces, quiere decir que el voltaje en este circuito que es en paralelo va a ser el mismo en ambas resistencias. Pues aquí voy a poner entonces 11 voltios y aquí también 11 voltios. ¿Me siguen? Eso es importante que se den cuenta. Las dos resistencias tienen que tener el mismo voltaje. ¿Cuál es el mismo voltaje? De la resistencia 2, pues del que acabo de calcular. Ahí está distribuido 11 voltios y 11 voltios. ¿Qué me falta calcular ahí? Solamente las intensidades de corriente que son diferentes. Entonces, intensidad de corriente igual. Voltaje sobre resistencia. Esto es igual. 11 voltios sobre la resistencia. ¿Qué resistencia tengo ahí? 5 amperios. 5 ohms, quiero decir. ¿Sí? Y las dos son iguales, ¿no? Entonces, esto me da, por favor, un amable 11 para 5. 2.2. 2 amperios. ¿Ok? Y si se fijan, le voy a pasar la información, 2.2 amperios. Y si se fijan, la otra resistencia también tiene el mismo voltaje y la misma resistencia. Entonces, si quieren voy a copiar solo para que tengan como referencia, ¿no? 11 voltios, 5 ohmios. Y me sale lo mismo, 2.2 amperios. Ese valor le paso al circuito. ¿Ya? Y tengo toda la información en esta partecita que es paralelo del circuito A. Ya está toda la información. Y vean que esos voltajes son bajitos, ¿no? Chiquitos, tienen que ser. ¿De acuerdo? Bien. Utilizando el mismo criterio, chicos, trabajando en el mismo circuito A. Ahora voy con R1. O sea, este circuito de aquí. Este circuito tiene como respuesta una resistencia 1 que es de 20 ohmios, que está aquí. ¿No es cierto? Ya, esta es la respuesta, el R1, 20 ohmios. Estos 20 ohmios tienen o salen de su comportamiento en serie. Y cuando están en serie, la intensidad es la misma, es constante. Entonces, ¿cuál es la intensidad de la resistencia 1? O sea, de esta resistencia, aquí tengo toda la información de la resistencia 1. ¿Sí? La que está en rosita. La intensidad dice que es 4.44 amperios. Esa intensidad, entonces, pasa a este de aquí. Aquí y acá. ¿Ok? Esta intensidad de aquí. 4.4 amperios. Porque esa es la que está constante en un circuito en serie. Y le copio. Me quedaría entonces 4.4 amperios y 4.4 amperios. Solo me falta calcular entonces ahora el voltaje. Entonces, voltaje igual intensidad por resistencia. Voltaje igual 4.4 amperios. ¿Qué me cuesta las unidades? Por los voltios. Veamos qué voltios tiene ahí. Los ohmios. 10 ohmios, ¿no? 4.4 por 10 ohmios.
Entonces el voltaje es igual a 44 voltios. ¿Sí? Así sale. Y el otro, le paso la información, 44 voltios. Y el otro es exactamente igual. Sino que ¿dónde pongo la voltaje aquí? No me da espacio. Acá voy a tener que poner, está haciendo un lío aquí. Me va a salir lo mismo, ¿no? 44 voltios porque son igualitas los datos, la resistencia y la intensidad. Voy a ponerles el cálculo acá para que tengan completo. 4.4 por 10. 44 voltios. Ya está. Si se dan cuenta, entonces tengo resuelto todo el circuito ahora sí. Vean, todita la información aquí, todita la información de esta, de esta, de esta. Todita la información. Ahora sí puede pasar lo que sea en esa planta, en esa fábrica, que yo sé que esos aparatos con qué resistencia, con qué voltajes se están moviendo. Quiero hacerles notar un detalle. Si yo sumaría todos los voltajes, debería darme este que está aquí, ¿no? ¿Creen? No tanto es cierto eso. Siempre hay una pequeña diferencia porque también esta fuente y estos cables también crean resistencia, tienen sus ohmios, pero eso se desprecia porque son valores bajitos. Pero si usted quiere averiguar qué resistencia tiene esta fuente o estas pilas o este tomacorriente, pues coja un voltímetro, ponga en el tomacorriente y le va a decir 109 voltios. No van a ser 100 voltios. Cámbiele la perillita a resistencia y le va a salir una resistencia 0.001. ¿Ok? Porque los alambres, los contactos, el tomacorriente, los empalmes, los tornillos que sirven para empalmar los cables generan resistencia. Entonces, no es que esté circulando 100 voltios por todo el circuito, pero así perfectos. No es verdad. Circula un poquito menos, ¿ya? Además, cierta energía, porque esto es energía eléctrica, se va al ambiente, ¿no? Pues a veces se calientan los cables y se va por ahí un poquito de energía. Entonces, no voy a tener siempre los voltios que están puestos en teoría, ¿de acuerdo? No se asustarán si en la vida real se encuentran con valores más pequeñitos que los que está previsto. Esto es muy normal. Lo malo es encontrarse con algo más grande de lo que está ahí. Ay, si alguien me está dando energía, ¿de dónde? Y eso es peligroso. Puede sobrecalentar los circuitos y colapsar las resistencias. Bien, ¿alguna pregunta? Vamos a hacer otro ejercicio, ¿no? Vamos a hacer despacio el ejercicio siguiente para que ya lo dominen. Aquí tienen que saber escoger qué es en serie y qué es en paralelo. Eso sí, qué está constante en serie y qué está constante en paralelo. ¿Ya? ¿Preguntas? Ok. Vamos a hacer un ejercicio más simple, este que está aquí, que ya lo tengo resuelto para que podamos trabajar y podamos comparar. Ahí está. Resolver el circuito en su totalidad. Ahí tienen dos en serie y dos circuitos en paralelo. Resistencias bajitas, 20 voltios, no es mucho. ¿Ok? Esto se aplica en electrónica también, por supuesto. O sea, un circuito integrado tiene voltios, ohmios y la intensidad. Eso es muy normal. Ya, por favor, copien el ejercicio, resuelvan las resistencias, hagan así mismo, pero ahora sí les rogaría que hagan unos circuitos más grandes, ¿no? Para poder poner bonito los datos. Yo también les ofrezco cuando resuelva hacerlo más grandecito para poder tener bonito y claro. ¿Listos? Bueno, a ver, ¿de cuánto dispongo? 20 y 30. 15 minutos, ¿puede ser? 15 minutos y tenemos toditos los datos. Y ahora sí les voy a pedir respuestas de cada uno de los circuitos
a alguna de las personas. Por ejemplo, aquí le voy a pedir resistencia de esto, total, resistencia de esto, total. ¿Cuál es el I de esto? ¿Ok? Y la persona que, conteste correctamente, le voy a anotar y vamos a hacer valer su presencia, porque si no, están ahí copy, 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 eso no está bien, ¿no? Gracias por activar las cámaras, es una disposición que dieron el rectorado hoy, mañana, ayer. Entonces sí vale la pena que estén ahí para que estén grabados y tengan asistencia. 20 y 31. Ya, entonces, 10 para las 9, chicos. ¿Listos? Ya, bueno. Voy a estar pendiente de todas maneras.
¿Cómo van, chicos? ¿Cómo están? ¿Ya? Buenas noches, doctor. Disculpe por el atraso. No se preocupen, Mary. Gracias por avisar. ¿Cuánto les falta? ¿Qué fue, chicos? ¿Cómo van?
¿Qué fue, muchachos? ¿Ya? Se están demorando mucho, paren nomás de eso. A ver, les comparto. Verán, primera cosa, primera cosa. Si ven ahí los circuitos que estoy resolviendo, ¿no? Los dos en paralelo, ¿sí? Eso hay que hacer siempre. Primero los en paralelo para poder ponerles en serie. Porque si no, o sea, no llegaría nunca a un resumen. Primero los de en paralelo, y ahí están los en paralelo, y está en ese color azul. Y le voy a poner nombres a esas resistencias. Entonces a esta le voy a llamar R1 y a esta le voy a llamar R2. ¿Ok? Y resuelvo. Cuando están en serie, solamente sumo las resistencias. Entonces R1 va a ser igual a, vamos a hacerlo más grandecito para que vean. Ya. R1 va a ser igual a 1 ohmio más 2 ohmios, ¿no es cierto? Y aquí me sale que esto es igual a 3. O sea que R1 es igual a 3 ohmios. Y ya está resuelto el R1. Así de fácil, ¿o no? ¿Qué dicen? No, ¿verdad? ¿O sí? No, Ah, está, está en este no es. paralelo. Claro, está en paralelo. ¿Cuál es la fórmula de paralelo? 1/R. Muy bien. El único que se dio cuenta. Ya. Yo casi borro todo el ejercicio, pensé que era Eh, cuadradito, estaba mal. No, no, no. Tienen que estar súper seguros porque eso les va a pasar en el examen. Se ponen a dudar y ya, escogen una respuesta que creen que es. Doctor, por favor, ¿podría cambiar de otro color? Porque no se le Ah, ve muy bien el azul. ya, Gracias. con gusto, con gusto. Bueno, hasta ahí le dejo, ¿no? R1 está bien. R1 y R2, ya le cambio. Pongámosle con blanquito, ya no queda más. Entonces, 1 sobre R1 igual 1/1 más 1/2. ¿Ya? Así sí queda, ¿no? 1/R1 igual. Aquí sería 2 medios más 1 medio, eso es 3 medios. ¿Sí? Y esto quiere decir entonces que R1, le doy la vuelta a los dos, es igual a 2/3. Y esto es igual a 0,66. Ya. R1 ha sido igual a 0,66 ohmios. Y ya tengo el R1 calculado. Lo mismo con R2. 1 sobre R2 igual 1/3 más 1/2. ¿Sí? Y eso me da 1/3 más 1 medio. Eso me da 5/6, ¿no? 6, 2 más 3, 5/6. Así es. O sea que R2 ha sido igual a 6/5. Y eso es 6 para 5, 20. 1,20. De acuerdo. Ya, entonces R2 igual 1,20 ohmios. Y ya está el otro. ¿Ok? Vamos ahora a resumir el circuito para ver cómo me ha quedado. Vamos a ver, este le voy a llamar circuito A. Ya, voy a resumir el circuito para ver cómo me ha quedado.
Y miren, aquí aparece uno solo, ¿no? Que es el R1. Y aquí aparece otro solo también, que es el R2. Aquí viene una fuente. Ya, aquí sería 3 ohmios. Solo estoy copiando, ¿no? 2 ohmios. 20 voltios. Y en vez de poner aquí R3 y el 2, voy a poner el R2, que vale 1.20 ohmios. Y el de acá, que vale 0.66 ohmios. ¿Sí? Miren, miren cómo se redujo el circuito. Para que se acuerden. Este es el azul, el que está resuelto arriba. También este. ¿No es cierto? ¿Ya? Solo son los resultados de esos. Y ahora lo que tengo es un circuito en serie. Este va a ser mi circuito V. Bien. Ahora imagínense que les dan ese circuito y voy a resolver ese circuito. Para resolver ese circuito, lo único que tengo que hacer es sumar las resistencias. Y ahí sí, solamente, estrictamente sumar. Les voy a poner, a ver cómo les pongo. Con este color les voy a poner. Voy a sumar todo esto. ¿No es cierto? Toda esa serie de resistencias voy a sumarlas. Eso quiere decir entonces que la resistencia, a esta le voy a llamar R3. Ah, no, pero es de la final. Le voy a llamar R total. ¿Ya? Y hago el cálculo. R total igual 3 más 2 más 0.66 y más 1.20. ¿Sí ven? He sumado esas 4 resistencias. Esa es la fórmula para resistencia total de un circuito en serie. Resistencia total igual 3 más 2, 5, 6.86. ¿Estoy bien? Ohmios. Y ya tengo la resistencia total. ¿Cómo me quedó entonces el circuito? Otra vez dibujamos. Y pongo donde quiera. Voy a poner aquí la última resistencia, ¿no? Y así hace el circuito más chiquito, porque solo voy a tener una resistencia equivalente. Ya está. Y esa resistencia vale 6.86 ohmios. 20 voltios. ¿No? Y aparentemente está casi resuelto el circuito. Este va a ser el circuito C. ¿Preguntas hasta ahí? Ya está, pues está fácil, ¿no? Ok. En este circuito tengo los voltios, la resistencia y me falta la I. Entonces voy a calcular la I. Intensidad igual, voltaje para la resistencia. Esto va a ser igual, 20 voltios sobre la resistencia, 6.86 amperios, es decir, ohmios. Y esto me da, ¿alguien tiene calculado? 2,91. A ver, veamos, 2,91. La Gaby dice, ¿no? Por la acá. 20 dividido para 6.86. Sí, 2.91. Muy bien, 2.91. Ya.
Quiere decir que la intensidad es igual a 2.91 amperios. Ya está. Ahora sí, así está la intensidad, ¿no es cierto? De sentido. Aquí le voy a poner intensidad igual a 2.91 amperios. Vean, ahora sí tengo toda la información de ese circuito. Están las tres variables que siempre necesitamos calcular. Ok, una vez que tengo esto, ya completito, ahora regreso para seguir añadiendo la información en en las demás resistencias, ¿no es cierto? Muy bien. Ok. A ver, chicos, este dato de aquí, esta resistencia, es la resultante de toditas estas, ¿no es cierto? Ok. Esas están en serie. Y cuando están en serie, ¿qué es lo que tienen que tener constante? La intensidad, la que acabo de calcular. Entonces, esa intensidad le voy a pasar a este circuito para que vayan bien. A ver, entonces voy a poner la intensidad. Sería, y voy a poner intensidad igual 2.91 amperios. ¿Sí? Acá también le voy a poner intensidad igual 2.91 amperios. Abajo, aquí arriba, por bajito. Intensidad igual 2.91 amperios. Y este de aquí, intensidad igual 2.91 amperios. No me gusta cómo está un montón de masa ahí. Sí, he pasado esa información porque la intensidad de un circuito en serie es constante. Y una vez que eso es constante, me toca calcular o mejor dicho, el voltaje en cada una de las resistencias. ¿Ok? Entonces, trabajando en el circuito B, trabajando en B, tendría voltaje igual, intensidad por resistencia. Voltaje igual, intensidad 2.91 por la resistencia. La resistencia ahí es 3 ohmios. Voltaje igual, ¿cuánto da eso? ¿Alguien tiene? 7 punto algo. 8.73. 8.73. Bien, 8.73 voltios. Listo. Paso esa información. Y voltaje igual 8.73 voltios. Ya está. Vamos a la otra, la de 2. Voltaje igual, intensidad por resistencia. 2.91 por 2 ohmios. ¿Cuánto salió? 5.82. Gracias. Voltios. Paso esa información acá. 5.82, ¿verdad? ¿No? Sí. Bien. Vamos a la otra, a las que están en azul. Voltaje igual, intensidad por resistencia. 2.91 por resistencia. 0.66 ohmios. ¿Cuánto da, por favor? 1.92. 1.92 voltios. Muy bien. 1.92. Aquí. Voltaje igual 1.92 voltios.
Y vamos al último, ¿no? Al de 1.20. 2.91 por 1.20. ¿Cuánto da? 3.49. 3.49, 3.5 voltios. Y paso ese valor. 3.49 voltios. Y ya está. He resuelto el circuito B. Fíjense que el circuito B tiene todos los datos. Tiene ohmios, voltios y amperios en cada resistencia. ¿Sí? ¿Ya ven? Ahí está toda la información. 3 datos en cada resistencia. ¿Ok? Me tocaría ahora trabajar en el circuito A, ¿verdad? Para solucionar eso del circuito A. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero yo voy a copiar ese circuito A más abajito para verlo mejor. Ya. Ahí tengo el circuito A, ¿no? Lo voy a ver mejor nada más, solo para poder visualizar mejor. Bien. Yo tenía una resistencia equivalente aquí. Y la resistencia R1 y R2. Vamos a trabajar en la R1. Si tengo la resistencia R1, ¿cuál es el voltaje y cuál es la intensidad? Entonces, a ver chicos, como está en paralelo, esto va a ser, a ver, el voltaje en este punto, ¿cuánto vale? ¿Ok? Ya, vamos a ver, van a entender un poquito. ¿Dónde está el valor del voltaje de esta resistencia? O sea, la resistencia R1. ¿Dónde está el valor del voltaje de esa resistencia R1? Entonces vengo acá. Y miren, aquí encuentro el voltaje. ¿No es cierto? Ese es de la R1. Y el voltaje es 1.92. Y este voltaje tiene que tener todas las resistencias que están en paralelo. O sea, 1.92. Y este también tiene 1.92. Porque están en paralelo. ¿Sí? Y en paralelo los voltajes son constantes. Bueno, ¿está claro? El voltaje de la resistencia R1 del equivalente, ese voltaje tiene que estar ahí repartido porque son constantes. Ya, solo me falta calcular la intensidad. Entonces, intensidad igual, voltaje sobre resistencia. El voltaje dice que es 1.92 sobre la resistencia que es 2 ohmios. ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 1.92 para 2. 0.96. 0.96 amperios. Y en la otra es 1.92 dividido para 1. O sea, 1.92 pero amperios. Y miren, ya resolví el circuito de ese en paralelo y paso esa información.
intensidad igual 0,96 amperios. Y acá voy a poner intensidad igual 1,92. Y ya está resuelto los tres datos de ese circuito chiquito en paralelo. Lo mismo vamos a hacer con el R2. ¿Cuál es el voltaje que es constante en el R2? Entonces vamos, ¿dónde está el R2? Aquí está el R2. ¿Verdad? ¿Qué voltaje tiene? 3,49 voltios. Listo, entonces ese es constante en los dos, 3,49 voltios. Tres punto cuarenta y nueve voltios. Ahí está. ¿Qué me falta calcular? Las intensidades. Vamos a las intensidades entonces. Intensidad igual, voltaje sobre resistencia. ¿Qué voltaje? 3,49 para resistencia, 3 ohmios. ¿Cuánto me da, por favor? No, 1.15. 1,15 amperios y el otro 3,49 para 2. 1.74. 1,74 amperios. Vamos a confiar en esto. Ya está. Esos valores le pongo. Intensidad igual al de 2, 1,74 amperios. Y acá intensidad igual 1,15 amperios. ¿Ya ven? Y tengo todos los datos de esas resistencias en paralelo. Ya está toda la información. Y ya no. Están todos los circuitos resueltos. Entonces, como resultado, si quieren general, sería ideal poner en un circuito grandecito toda la información para que tengan como resultado. Déjenme ver si les puedo ayudar en eso para que puedan después. Despacio. Ya, creo que aquí podemos poner. Ya, entonces, por favor, vamos a poner el circuito de respuesta para que tengan una idea de cómo debe ser esto, ¿no? Vamos a ver, hagamos un circuito más o menos grandecito para que me entre toda la información que acabo de calcular. Vamos a ver, ¿qué sería bien?
Solo estoy haciendo más grande, ¿no? Nada más. Bueno, no sé si me olvidé alguno. No, ahí está. ¿Ya? Y voy a pasar toda la información de cada una de las. Y aquí voy a tener un voltaje, una intensidad y una resistencia. Lo mismo acá. ¿Ok? Y en todas voy a tener esa información. Sería bueno que hagan esto en la vida real, ¿no es cierto? Porque de esa manera voy a asegurarme de saber qué voltaje, qué intensidad y qué resistencia hay en cada una de las resistencias. Y no corro el riesgo de que me falte alguna o me pierda ese rato y comenzar a buscar. ¿Ya? Y voy pasando la respuesta. Primero, los voltios aquí, que son 20 voltios. Ya está. ¿Ok? Luego voy a ver todo lo que tenga, ¿no? 2 ohmios. Ok, entonces aquí tengo voltaje 349 voltios. Resistencia 3 ohmios. Intensidad 1,15 amperios. Y abajo tengo 2 ohmios resistencia. 349 voltios. Y intensidad 1,74. ¿Ya? Ya está. Vamos al otro. 1,92 voltios. 0,96 amperios. Y 2 ohmios. 1 ohmio. Intensidad 1,92 amperios. Y voltaje 1,92 voltios también. ¿Ven? Tengo toda la información de cada una de las resistencias. Y vamos a las últimas. Esas sí tengo que ver desde arriba. Me quedaría voltaje 873 voltios. Intensidad 2,91 amperios. Y resistencia 3 ohmios, ¿no? 3 ohmios. Vamos al otro, al de ladito. Resistencia 2 ohmios. Intensidad 2,91 amperios. Y voltaje
Voltaje de la 3, 5.82 voltios. Ya está. Entonces, ahora sí, fíjense. Toditas las resistencias tienen ahora información. Añadiría una más, digamos que la intensidad que está por aquí pasando, que sale, calculé en el último circuito, que está aquí, 2.91 amperios. El circuito total, ¿no? También puedo añadir, si quieren, ya eso solamente gusto de ustedes, el sentido de la corriente. Yo les enseñé, y como está girando de esa forma, va a tener un giro de esta manera, ¿no? Y ya, ahí tendría el circuito, pero así completito de cada una de las resistencias. Las que están en serie, las que están en paralelo y toda la información que necesito. Con eso yo me asomo a donde me pregunten, digo, a ver, hubo un problema de sobrecarga, un problema de resistencias, y comienzo a medir, ¿no? O por último le digo a alguien de ahí, a los técnicos, qué voltaje tengo aquí, y usted como ya tiene calculado, lo único que hace es chequear. Sí, es cierto que hay no sé, 1,92 voltios. Si no, hay algo en esa parte, ¿no? Algo está pasando, hay una desconexión, está fundido en la resistencia, algo. ¿Ya ven? Y esto le sirve ya como un mapa para el circuito total. ¿Ya? Bueno, disculparán que esto así es de tedioso esto, pero así andamos a la segura. Ahora sí, nadie me puede engañar. Si hay algún error o falta algo, lo único que tiene que hacer es regresar a los circuitos anteriores. Y ahí está todo el cálculo, ¿no es cierto? También este cálculo anterior le sirve para la auditoría. Si viene el auditor y le dice, a ver, ¿y cómo sacó esto? Porque generalmente los técnicos o los ingenieros presentan el general. Ya, pero ¿de cómo sacó esto? Pues usted va tranquilamente y dice, "Ah, no, pues aquí está todo el campo". Y le enseña. Bueno, ese auditor tiene que ser un ingeniero eléctrico, si no, no le ha de pedir que no va a entender, ¿no es cierto? Si, uy, chica, ¿qué será eso? A él le interesa solamente ver esta estructura que está aquí. ¿Y ya? Bueno, ¿hay alguna pregunta, chicos? Pues aquí está la primera resistencia, la segunda resistencia con su información. ¿Sí? Y aquí tenemos las que están en paralelo. Esta que está aquí en paralelo. Y esta también que está aquí en paralelo. Otra que está en paralelo aquí. Y esta también que está en paralelo. Ujú. También para ayudar a visualizar, porque a veces pasa eso, no ven bien. Todo lo que es voltaje le pueden marcar con verde, por ejemplo. Todo lo que sea voltaje. Le resaltan el voltaje. A veces les dan mucha importancia a los voltios. ¿Ya? Ahí están los voltios de cada una de las, e inclusive de la fuente total. ¿Ok? Y a las resistencias, pues solamente pueden escoger otro colorcito, no sé. A ver, digamos que yo escojo qué otro color que sigue este. Las resistencias, que sea esta, todo lo que sean resistencias. Ahí es más fácil de encontrar los datos. Y finalmente puede ser una... bueno, yo creo que ya hay muchos colores también. Veamos, ahí está ya, la de intensidad. E inclusive la intensidad del circuito general. Ya, chicos. ¿Preguntas? Bueno, híjole.
Vamos al último concepto que también es importante que aprendan, que son la famosa potencia, ¿no? Vamos a ver lo que es potencia eléctrica. Por favor, titulito por ahí. Y aquí lo tienen. Les presento a la famosa potencia eléctrica. La potencia eléctrica viene en vatios, que siempre nos van a decir, ¿no es cierto?, cuántos vatios consumen. Listo. Así como aprendimos el VIR, ahora vamos a aprender el PIB. Como que fuera Producto Interno Bruto, ¿no? Pero bueno, el bruto es con B grande. El PIB, ¿ok? Acordarnos siempre, potencia igual, intensidad por voltaje. ¿De acuerdo? Y yo puedo reemplazar muchas de las fórmulas. Si yo reemplazo el big, aquí despejo la B y pongo en vez de, y le pongo I, aquí está, vean. Me salió otra fórmula de la potencia, que es esta de aquí. Intensidad al cuadrado por la resistencia. Y si reemplazo por el voltaje, me va a salir esta de acá. ¿Ok? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Tienen que aprenderse esta fórmula muy bien y esta fórmula. Y de ahí sacan todas. ¿Ok? Acuérdense, VIR y PIF. PIF de potencia. Listo, entonces la P, potencia. ¿En qué se mide la potencia? En vatios, chicos, en vatios. ¿Listo? La intensidad ya saben en amperios y el voltaje ya saben en voltios. ¿Sí? Se acabó la clase. ¿Cuál es la potencia de una intensidad de corriente de 2,9 amperios que tiene conexión a 20 voltios? Cuando multiplican amperios con voltios, la potencia nos da en watts o en vatios. 58,22 vatios, ¿no? Esto es un ejemplo muy simple. Si quieren, copienle nomás. Potencia es igual a intensidad por voltaje. Pi. ¿Ya? Vamos a hacer unos ejercicios antes de pasar a los esquemas. Muy bien. A ver. Ejemplito. Ejemplo. Voy a poner en blanco porque si no, Mary me va a hablar. Calcular la potencia de un calentador conectado a 110 voltios. Vean, algo real, ¿no? Ujú. Que presenta una resistencia, aquí viene la cascarita, de 2000 ohmios. Calcular la potencia de un calentador conectado a 110 voltios que presenta una resistencia de 200 ohmios. Datos. Potencia incógnita. Voltios 110. Resistencia, ¿no es cierto? Porque está en ohmios. 2000 ohmios. ¿Ya? ¿Cómo se resuelve? Siempre las dos ecuaciones. Potencia es igual. Bueno, primero pongamos la anterior ecuación para que tenga un sentido. VIR, la que siempre usamos. De ahí que me falta calcular la intensidad de corriente, ¿no es cierto? Despejo la intensidad de corriente. Tengo los voltios y tengo los ohmios. Voltios, 110. Voltios. Resistencia, 2000
ohmios. Un amable, por favor, que me dé la intensidad. 110 para 2000. Ya está trabajando la gráfica. 0.055. 0.055 ¿qué? Amperios. Muy bien, Gaby. Amperios. Ya tengo un dato que no me piden, pero que necesito para aplicar la fórmula. Siguiente. Fórmula es potencia igual a intensidad por voltaje. PIF. Como me pide la potencia, ya tengo la intensidad, ya tengo los voltios, ya puedo calcular la potencia. Potencia es igual 0.055 amperios por 110 voltios. ¿Está bien? ¿Cuánto sale la potencia? 6.05 watts. 6.05 watts, ¿no es cierto? O vatios. Ya está, ya he calculado la potencia. Así de facilito es esto, ¿no? También puedo hacer lo siguiente, chicos. Yo sé que la fórmula de la potencia es pi, ¿ok? Y también sé que la fórmula del voltaje es I por R. Como no tengo la I, pero tengo B y R, despejo de aquí la I. B sobre R, ¿no es cierto? Y eso reemplazo en la ecuación principal. Entonces, en vez de poner I, voy a poner potencia igual. En vez de I, voy a poner B sobre R. I por B. ¿Sí le ven? Todo lo que es I es todo esto. Y aquí está. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer que la potencia sea igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y estos datos sí tengo. Voltaje 110 al cuadrado. Resistencia 2000 ohmios. ¿Ya? Si yo divido eso me va a salir 6.05 watts. Lo mismo que está acá. ¿Ok? Si quieren comprueben, ¿no? Preguntitas. Vean que no es difícil la potencia. Ok. Ejemplo. Una secadora trabaja con 3000 vatios. Si la intensidad es 30 amperios, ¿qué voltaje es necesario?
¿Y qué resistencia necesita? Datos. Potencia, 3000 watts. Intensidad, 30 amperios. No conozco el voltaje y no conozco la resistencia. Ok, cuando tengan ese caso, si ya les da la potencia de ley, tenemos que ir a la fórmula de la potencia. Potencia igual, intensidad por voltaje. De ahí conozco la potencia y conozco la intensidad, pudiera encontrar ahí voltaje, ¿no es cierto? Voltaje entonces igual, potencia para la intensidad. Potencia 3000, intensidad 30. Voltaje igual. 100, ¿no? Voltios. Ya encontré el voltaje. ¿Cómo encuentro la resistencia? Vi. Espejo la resistencia. Voltaje sobre intensidad. Y esto es igual. 100 voltios. Dividido para la intensidad, 30 amperios. ¿Cuánto es entonces la resistencia? 3.3, ¿no? Ohmios. ¿Ya? Aquí me faltó poner watts. Y acá me faltó poner amperios. Chévere. ¿Qué les parece si ustedes calculan para una, ¿cómo se llama? La que se planchan el pelo. Una plancha de pelos, ¿no? Ya, una plancha de pelo, ¿cuántos vatios consume? Pónganle 1200 vatios. Sí, es bastantísimo. Las mujeres cuando se secan el pelo, me sale más barato planchar toda la ropa. ¿Ah? Para que vean, 1200 vatios la planchadora de cabello. ¿Ya? Eso es potencia, ¿no? 1200 vatios. Y está conectado a 110 voltios. ¿Sí? ¿Qué resistencia necesito para esas exigencias? ¿De cuántos ohmios la resistencia? Ahí les dejo para que calculen eso. Potencia de la secadora o de la planchadora, 1200 vatios. Si quieren, vayan y lean, ahí dice, clarito, 1200, 1000 vatios. Por ahí. Y dice que tiene una, conectado a la corriente eléctrica normal, 110 voltios. ¿Ok? Quiero que calculen la resistencia que tiene ahí adentro, la que saca el calor, y también la intensidad de corriente, o sea, el fusible, que aguanta esa resistencia. ¿Ya? Algo real. Lo mismo van a hacer en una lavadora, en un caldero, en la industria, ¿no? Y me van a dar la potencia, yo muevo esas dos ecuaciones y encuentro todo lo que necesito encontrar. Ya, chicos, me pasé por un minuto. Bueno, capturen estos ejemplitos que tienen porque van a ir en el examen. Estas son preguntas muy facilitas, pero tienen que dominar unidades y esas dos ecuaciones, ¿de acuerdo? Ya. Bueno, nada más. ¿Tiene alguien alguna pregunta con las cosas que está en el curso, las tareas y todo?
El cuestionario es a las 10:05, no, profe. Chuta, no sé, yo creo que ya comenzó el cuestionario. Más bien yo les estoy quitando el tiempo. Bueno, entren nomás porque tienen como 40 minutos, 45. Y está facilito, no se van a perder. ¿Listos? Y si no hay preguntas, pues ni el cuestionario. Y se quedan calladitos y no pasa nada. Ya, lo que creo que me olvidé es de grabar la clase. Nadie me dijo nada. Bueno, sí estamos grabando. Bueno, ya Sí se chicos, está grabando, profe. ya. Vayan entonces a dar el cuestionario, ¿no? Que les vaya bien y nos vemos. Ah, no, ya no nos vemos. Entonces en el examen, pues que haga bien, que les vaya todo bien, ¿ya? Gracias por conectarse conmigo y ahí estaremos ahí comunicándonos, ¿no? Que pasen bien. Gracias, Cuídense. doctor. Hasta mañana.